para escoger a qué reino pertenecer. Y es una lucha que hay entre las tinieblas y la luz. Y en el capítulo 55 de Isaías vemos que el Señor nos bendice, nos ama y nos dice que Él está allá en ese reino de luz. Y Él quiere que cada uno de nosotros podamos llegar a ese lugar, porque es un lugar hermoso. En Isaías 55 que leímos en esta mañana, dice que deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque, fíjense, hermanos, dice el Señor, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El Señor sabe de qué estamos hechos, y Él sabe que no pensamos como Él piensa, que nuestros caminos muchas veces no son como los caminos del Señor. Pero hermanos, tenemos que recordar que tenemos amplia oportunidad para escoger. Y tú que me escuchas en el internet, tienes amplia oportunidad para escoger qué camino tomar. Todo el tiempo en que vivas aquí en esta tierra, el Señor te está diciendo, ven a mí, porque mi camino es el mejor. Ahí donde está la luz, no las tinieblas. Hay dos reinos. El reino de la luz, donde está Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y el reino de las tinieblas, donde está Satanás. Ese reino, ese rey, te ha querido embaucar, confundir, para que vayas a ese lugar de oscuridad. Porque el reino de las tinieblas, su rey es Satanás. Y vemos que Él ha querido que desde el principio de la humanidad la gente vaya allí. Y vemos en Génesis, siempre ha sembrado el miedo. ¿Y qué más? La duda. El miedo y la duda. Lo que siembra el rey de las tinieblas es miedo y dudas. En Génesis 3 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? La duda. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. Porque el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En el reino de la luz, el rey es Jesús. En el reino de las tinieblas, el rey es Satanás. El Señor nos creó con libre albedrío. Podemos escoger entre un reino y el otro, así como escogemos entre un vestido, un traje, comida, dónde vamos a vivir, qué estilo de vida tener, qué estudiar, qué creer. Tú puedes escoger. Tienes toda tu vida para escoger. Según el reino que escojamos, así será nuestra vida actual y nuestro futuro. A libertad hemos sido llamados. En 1 Corintios 10:23 leemos, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Qué beneficios tiene el reino de luz? ¿Y qué beneficios trae el reino
de Satanás, de tinieblas. Desde que nacemos, estos dos reyes están luchando para convencernos que los sigamos. Desde que Dios creó al mundo, Satanás está tratando de convencer al mundo de que seguirle a Él es mejor que seguir a Dios. Una de las armas principales del reino satánico es la mentira y la duda. Eso lo siembra él en el corazón humano desde que es pequeño. La mentira y la duda. Siempre está tratando de convencernos de que Dios quiere lo peor para nosotros. Esto sucede desde que nacemos. Es su trabajo incansable desde la niñez, la juventud y la vida adulta. Dios no te ama. Tú sabes mejor. Él realmente no resucitó después de su muerte en la cruz, etcétera, etcétera. Nos susurra al oído el rey del reino de las tinieblas, Satanás. No seas tonto, no seas tonta. Disfruta la vida. La vida con Dios es aburrida. Lo que dicen esos que se llaman cristianos es un bonche de mentiras. La iglesia está llena de tontos. Tú eres mucho más inteligente que ellos. No les hagas caso. Disfruta el momento, el party, tus buenos amigos. Hay que disfrutar el día presente. El futuro está muy lejos. Esos tontos que van a la iglesia se pierden el domingo en la mañana en vez de estar durmiendo ahí en su cama bien tranquilo. Se levantan, se arreglan y se van a la iglesia, ¿te imaginas? Están mal de la cabeza. Hay que disfrutar del presente. El futuro está muy lejos. Vamos a ver qué dijo Salomón, uno de los reyes más sabios que han existido, porque él le pidió al Señor sabiduría en vez de dinero, en vez de fama. En Eclesiastés tenemos estas palabras, el capítulo 2. No. Eclesiastés, capítulo 2, del 9 al 19. Estamos hablando de Salomón, que lo tuvo todo, nada le faltó, rico, tenía todas las mujeres que quería, se pasaba el tiempo de fiesta en fiesta. En el capítulo 2, de los versos 9 al 19, o del 8, me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno. Eso se pasaba de fiesta en fiesta. Porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, ¿qué dijo? Todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad. Porque, ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón,
¿Cómo sucederá al necio, me sucederá también a mí? ¿Para qué, pues, he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto la vida. Imagínense, un hombre que lo tenía todo. Podía hacer lo que le diera la gana. Tenía tesoros. Vino la reina de Saba a visitarlo y era una mujer importante. Y dijo, ya, lo que me habían contado no es nada para lo que tienes. Aborrecí, por tanto, ¿qué dijo que aborreció? La vida. Porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que me ocupé debajo del sol, mi sabiduría. Esto también es vanidad. Imagínense que eso lo dijo el hombre más rico de esos tiempos. El hombre que tenía todas las mujeres que quería. Una por la mañana, una por la tarde y una por la noche. Y al día siguiente podía tener otras más. Tenía muchos snacks. Dice en Primera de Timoteo, en el Nuevo Testamento, el capítulo 6. Primera de Timoteo. Capítulo 6, de los versos 3 al 7. Primera de Timoteo 6, de los versos 3 al 7. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y al desde el 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces llegamos a la conclusión de que el afanarse, el tratar de ganar dinero, el tratar de ganar popularidad en este mundo, no sirve para nada, hermanos. Porque a la vez que ya nos ponen ahí, ya se acabó todo. Pero el que tiene al Rey de Reyes en el reino de la luz, ese va para allá, seguramente a todo lo que da va. Para allá, para ese cielo lleno de luz. Por eso es el reino de luz. Porque allá está el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos dice, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces, ¿de qué le vale al hombre trabajar tanto y gastar tanto dinero y tener tantos problemas para que después no se pueda llevar ni un centavo? Entonces, después que Satanás, el rey de las tinieblas, nos engaña con palabras persuasivas para que tomemos decisiones falsas, nos llevará a su reino de tinieblas. ¡Wow! Ese es el precio, ese es el regalo que tiene para ti Satanás. Pero tú no oyes la palabra de Dios, tú no te entregas al Señor porque dice, este mundo es mi vida. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios cuando deja este mundo? Ese tonto que ha echado al Señor a un lado. Miren, hermanos, estamos viviendo tiempos
donde la gente habla a diestra y a siniestra y dicen lo que les da la gana en los podcasts, en la televisión y en los periodistas y todo. ¿Y a dónde van? ¿Qué les espera? Mucha cosa aquí en este mundo y después les espera el reino de tinieblas. No lo digo yo, lo dice la palabra. Vamos a buscar en Mateo 13. Mateo 13. De los versos 37 al 43. Mateo 13, del 37 al 43. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿Y los echarán dónde? En el horno de fuego. Tanta cosa para irse a quemar en el horno de fuego. Y muchos no quieren hablar del infierno, pero el infierno es muy real, hermanos. Yo he leído muchas experiencias de personas que se han muerto y han después resucitado. Y los que van al infierno, ¿sabe qué? Cuando llegan allá, ahí no hay ni un fosforito, no hay ni nada, todo es una oscuridad total. Ni siquiera se ve en la mano. Y a eso allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Quién no va a llegar a un lugar así y no llorar? ¿Pero de qué les sirve llorar? Ya están ahí para toda la eternidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Tienes 2 oídos, no te hacen falta 3. Con 2 oídos puedes saber lo que la palabra de Dios dice acerca de este rey de las tinieblas, Satanás. Vamos a buscar ciertos versos que nos hablan de ese rey que nos va a llevar a ese lugar donde no hay luz por toda la eternidad. Lucas 1:79. Hay varios versos que yo busqué que nos hablan de ese lugar. Evangelio de Lucas. Miren, el tema no es nada bueno, no es nada feliz, pero nosotros tenemos que estar con aquello de que sabemos a dónde vamos. El problema no es vivir aquí en la tierra, hermanos. El problema es cuando mueres. Porque aquí no vas a estar para toda la eternidad, pero cuando mueras sí. Ok, vamos a buscar Lucas 1, verso 79. La palabra es clara. La palabra nos enseña. Lucas 1:79. Oh, estamos en el capítulo 1 y yo estoy en el capítulo. Ok, Lucas 1. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. A eso vino Cristo. Encaminar tus pies por caminos de paz. Oye, lo que te estoy diciendo en esta mañana. Tienes tú en tus manos tu futuro. ¿A dónde vas?
Vas al reino de la luz, donde está Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o al reino de las tinieblas. Y Cristo vino para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Claro, el camino que lleva al cielo es estrecho. El camino que lleva a la perdición es ancho. El camino estrecho no es muy popular. El camino ancho es súper popular. Y tú que me estás oyendo ahí en el internet, mira a ver qué camino coges. Porque el camino ancho no te va a llevar al reino de la luz. El camino ancho es el que te lleva al reino de las tinieblas. Donde no hay ni un fosforito. Así será el futuro de los que siguen al rey de las tinieblas. Busquemos Juan 1:5. ¿No tienes Biblia? Búscate una para que puedas buscar todos estos versos donde demuestran el camino que debes tomar. Juan 1:5. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas no prevalecen contra la luz. Tantas personas que han resucitado, han muerto y han regresado. La cantidad de luz que hay allá en el cielo es algo maravilloso. El Señor es luz. Los ángeles son luces. Lo que te rodea es luz, precioso, joyas preciosas, maravillosas. Eso es lo que rodea a los que van allá con el Señor, al reino de la luz. Primera de Juan 5 y 6. Vamos a buscar otro verso. Para el reino de las tinieblas. Primera de Juan 1, versos 5 y 6. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, ese es el problema. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. No es lo que decimos, es lo que hacemos. Lo que importa. Tú dices que andas en luz, pero andas haciendo cosas que son del reino de las tinieblas. Entonces, ¿en dónde estás? No estás en la luz, estás en las tinieblas. Y eso vas a tener que pagar un precio por andar como te da la gana. Hay un precio que pagar, porque al Señor le costó su vida para que tú puedas ir al cielo y estés desgastándola ahora aquí, haciendo cosas que a Dios no le gustan. Y cuando lleguemos allá, el Señor no te va a preguntar a qué iglesia tú ibas. El Señor te va a decir, ¿y qué tú hiciste con mi hijo Jesús? ¿Qué tú hiciste con él? Él derramó su sangre por ti y tú qué le hiciste caso. O dijiste, bueno, ¿quién sabe? Entonces, todos sabemos cuál es el final de los que siguen al reino de la luz. Busquemos Salmo 37, verso 1. Salmo 37, verso 1. Vamos a leerlo todos juntos. Salmo 37. Verso 1. Vamos a leer hasta el 3. Vamos a leer todos juntos. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad,
porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No solamente que vivas con el Señor, es que te deleites. No hay como deleitarse con Dios, hermanos. No hay como orar y saber de que Él te está oyendo, porque Él es el Rey de la luz. Y donde está el Señor hay luz. Yo no sé si has tenido alguna visión alguna vez del Señor o de ángeles, pero todo es luz. Todo es luz. Los ángeles son luz. Estaba leyendo la historia de una mujer que fue y regresó, murió y regresó, y ella cuenta que cuando ella era pequeña, entre la edad de 2 años y 5 años, ella era una niña que casi no hablaba, porque estaba siendo abusada sexualmente por sus familiares. Pero dice que ella conocía al Espíritu Santo. Ella conocía al Señor. Dice que el Espíritu Santo venía. Ella se recuerda de eso entre la edad de 2 y 5 años. Y la abusaron hasta que tenía 12. Ella dice que venía el Espíritu Santo. Dice que ella sabía cuando venía el Espíritu Santo y cuando venía el Señor. El Espíritu Santo era como un comforter, como una cobija de esas suavecitas. ¿Saben lo que es un comforter, verdad? Que lo ponen encima de la cama. Dice que venía y la abrazaba. La abrazaba y le decía, yo sé que tú estás triste, pero yo vengo del reino de la luz para estar contigo. Y dice que era como un comforter. La confortaba, la abrazaba, la amaba. Y venía el Señor y le hacía lo mismo. Y dice que así la estuvieron visitando por años. Y también sus ángeles, que eran ángeles de luz. Eso es lo que está en el reino de la luz. Allí está el Espíritu Santo. Y te está alumbrando desde allí diciendo, hija mía, hijo mío, sígueme. No te canses de seguirme, porque yo sé lo que tengo para ti. Yo tengo buenas cosas. Buenas cosas tengo para ti. Eso no lo dice el enemigo. El enemigo, pasa para acá. Y ahí te vas a quedar conmigo por la eternidad. Pero el Señor te dice, ven hija mía, ven hijo mío. Yo quiero amarte. Quiero darte lo que el mundo no te dio. Entonces, todos sabemos cuál es el final de los que siguen al Rey de la Luz. Dios de la luz. Ese que de tal manera amó a Dios, amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Satanás va a tratar por todos los medios de convencerte para que no le des tu vida a Jesús. Porque lo que verdaderamente vale en la vida es difícil ganarlo. La vida cristiana no es fácil. La vida cristiana es difícil. Y en estos tiempos, antes de la venida del Señor, ser cristiano y decirle a otro que tú eres cristiano no es muy fácil. Por los tiempos que vivimos. Pero hermanos, vale la pena darle la vida al Señor. Porque Él es el que te levanta, es el que te sana, es el que está contigo cada uno de los días de tu vida. Es el que te oye, es el que te apapacha como hace una abuela con su nieto. Así es el Espíritu Santo. Yo les digo a ustedes, hermanos, busquen más del Señor. Busquen más del Espíritu Santo. Él es el que te levanta, el que te apapacha, el que te cuida, el que te ama. Y el que te da un final de luz. El rey de las tinieblas es el rey de las mentiras y padre de mentira.
Nuestro Rey Jesucristo es el que nos lleva a la vida eterna. Busquemos otro verso, Mateo 4:16. Hermano, el Señor me puso en mi mente que hiciera estos papeles. Y he tenido personas que están viendo en el internet y están copiando. Porque el Señor me dijo, bueno, y los que están en el internet no tienen los papeles. Y entonces el Señor me dio la idea esta. Y yo he confirmado que personas están escribiendo, porque esto se ve magnífico en el YouTube. Y lo que importa es que la palabra vaya adelante. Eso es lo que importa. Ok, Mateo 4:16. Vamos a buscar Mateo 4:16. ¿Lo leemos juntos? El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Ok, ¿en qué estamos asentados? En tinieblas, hermanos. Ese es el pueblo de hoy en día. Está en tinieblas. Usted oye a los periodistas, están en tinieblas. Los de los podcasts están en tinieblas. Dicen cosas que no deben. Por el ambiente que hay de tinieblas. Y a los asentados en región de sombra de muerte, ¿qué pasó? Luz les resplandeció. Vamos a volver a leer el verso 16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Quieres que te resplandezca la luz? Anda con el Señor. Anda con el Señor. El Señor te va a mandar ángeles que te van a cuidar, te van a fortalecer. Y eso no es mentira, hermano, eso es realidad. Usted lea su palabra para que vea, lea Apocalipsis para que vea lo que es la ciudad celestial. ¿Sabe qué? Lo vamos a leer. Vamos a buscar Apocalipsis. No lo tenía planeado, pero el Señor es el que planea las cosas. Vamos a ver. En el capítulo 22 de Apocalipsis. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la ciudad, de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, gloria a Dios. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. ¿Se imaginan? Y sus siervos le servirán. No piensen que van allí a estar durmiendo todo el tiempo y a estar volando de nube en nube. Usted va allí a trabajar, porque yo sé que el Señor tiene para nosotros allí trabajo que hacer. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, pues si es el reino de luz, ¿qué noche va a haber? Y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, porque Dios es luz. Y reinarán por los siglos de los siglos. ¡Wow! Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Eso es lo que Dios está diciendo ahí. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¡Aleluya! He aquí, digamos eso, he aquí, vengo pronto. Eso dice el Señor. Hijos míos, vengo pronto. No te preocupes por nada. Vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Oh my goodness, el Señor viene pronto. ¿Cuándo viene el Señor? Pronto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y Él va a alumbrar tu camino. Hay una lucha hoy en día, hermanos, entre las tinieblas y la luz. Hoy, ustedes lo saben. ¿Cómo podemos obtener la victoria? Hay una guerra entre el diablo y el Señor Jesús.
como hijos de Dios, luchamos por la victoria del Señor Jesús en nuestras vidas. El Señor nos aconseja en nuestra lectura de hoy. Volvamos a Isaías. Y saben ustedes, el profeta Isaías es maravilloso. Léanlo en su devocional en sus casas. Isaías, esta es la lectura de hoy, Isaías 55. Vamos a buscar del verso 10 en adelante. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra, dice el Señor, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. ¿Qué dice el Señor? Que la palabra de Él va a hacer lo que Él quiere. Y será prosperada en aquellos para que la envié. Porque, ¿qué dice el Señor, pueblo de Dios? Con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca, nunca será raída. Pero nosotros tenemos que luchar hasta el día que lleguemos con el Señor. Vamos a buscar ahí mismo en Isaías 54 el otro verso de hoy. Hermano, esto es para cada uno de nosotros. A veces tenemos problemas y pensamos que estamos solos y tenemos ansiedad y tenemos quizás tristeza. Pero dice el Señor algo para ti en esta mañana. Vamos a leerlo todos juntos, del verso 17 del capítulo 54. ¿Qué dice la palabra, hermano? Ninguna. ¿Qué dice? Ninguna. ¿Qué es lo que dice? Ninguna. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. ¡Wow! ¡Qué promesa! ¡Qué promesa! Esta es la herencia. ¿Qué cosa es? La herencia de ¿quién? De nosotros. Di, esta es la herencia mía. Esta es la herencia mía. Esta es la herencia mía y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Ok, pero algunos dicen, bueno, hermana, pero yo en realidad no tengo esa victoria. Pues tienes que luchar. Vamos a ver la parte de abajo del papel del día de hoy. ¿Cuáles son nuestras armas? ¿Qué armas? Tu arma. Lo que tú como cristiano puedes usar para venir en contra de los problemas de la rey de las tinieblas. ¿Ok? Vamos a empezar. El número 1. Escriban ahí en sus papeles. El nombre de Jesús. Eso es lo primero, lo más importante. Y está en Filipenses para el internet, porque no lo pude, todavía esto lo pueden copiar. Filipenses 2 del 9 al 11. Y vamos a leerlo. Filipenses 2. El nombre de Jesús, Filipenses 2 del 9 al 11. Búsquenlo en sus Biblias. Filipenses 2 del 9 al 11. Ese es lo primero que podemos usar contra el enemigo, el nombre de Jesús. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hermanos, cuando usted ore en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Él es el mediador entre el hombre y Cristo. Él es el que murió, hermanos. Yo oigo a algunos hermanos que dicen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sorry. El que murió fue el Hijo. Usted ore en el nombre de Jesús. Porque Él es el mediador entre Dios y los hombres.
Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús, ¿qué pasa? Se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua, ¿cuántas lenguas? Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¡Aleluya! Aplaudamos por el Señor. ¡Aleluya! Él es el Señor y el mediador entre Dios y los hombres. Él es el que te lleva tu oración a Dios. Si no, no pasa del techo. Ora en el nombre de Jesús. No se olviden, hermanos. ¿Ok? Esa es la primera arma. La segunda arma, la sangre de Cristo. Escriban. La sangre de Cristo tiene poder. Por esa sangre es que usted tiene el poder que Dios da. Por esa sangre que Él derramó. Esa sangre preciosa. Y pongan Efesios 1:7. Ahí está, en los de ustedes está, pero no en los del internet. Efesios 1:7. Ok, la tercera cosa. Oración y ayuno. Oración, escriban eso, y ayuno. En Marcos 9:29. Marcos 9:29. ¿Te molesta algo en tu casa a veces? Ora y ayuna. Échalo a volar en el nombre de Jesús, por la sangre de Cristo. Cuando estás ministrándole a una persona o a ti mismo, si tienes problemas, tristeza, ansiedad, miedo, en el nombre de Jesús, por la sangre de Cristo, que tiene poder. No es tu nombre, es el nombre de Jesús. Oración y ayuno. Dice aquí en Marcos 9:29. Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Ok. Número 4. Llama al Espíritu Santo. Espíritu Santo. Hermanos, cuando estamos orando por una persona con problemas le pedimos al Espíritu Santo que venga, empezamos a cantar y a pedirle al Señor que venga. Qué hermoso, hermanos. Porque cuando viene el Espíritu Santo es cuando las cosas suceden. Yo les digo a ustedes que para mí esta nueva cosa que tengo con el Espíritu Santo, esta nueva amistad que tengo con el Señor es algo maravilloso. Y no le damos muchas veces importancia al Espíritu Santo. Pero Él es el consolador. Aleluya. El consolador. Y vamos a poner ahí el verso, ahí está el verso Juan 14, 16 y 17. Leas el capítulo 14 de Juan, que habla ahí del Espíritu Santo, que es el que el Señor iba a mandar cuando ese fuera. Le mandó a los discípulos el consolador. ¿Quieres ser consolado? Pídele al Espíritu Santo que te consuele. ¿No te trataron bien en el trabajo? Dile, Señor, Espíritu Santo, ven y ayúdame. Ven y confórtame. Él es como la niña que sentía el comforter. Cuando venía el Espíritu Santo, así Él viene a confortar tu vida. A ponerte algo maravilloso. ¿Ok? Tenemos el próximo, la palabra de Dios. Esa es otra arma para contrarrestar el reino de las tinieblas, la palabra de Dios. Y ahí está el verso, le puse un verso, aunque hay muchos versos, pero Efesios 6:17, ahí le puse ese verso. Efesios 6:17.
Efesios 6:17. ¿Qué dice? Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa es la espada tuya, la palabra de Dios. En el nombre de Cristo. Y tú te puedes ministrar tú mismo. A veces te sientes mal, tienes ansiedad, o tienes miedo, o tienes falta de fe. Ministrate a ti mismo y dile, vete, espíritu de ansiedad, vete de mí. Y te lo digo en el nombre de Cristo, por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Y hermanos, no hay como la alabanza y la adoración. Eso lo ponemos en el último, alabanza y adoración. Cada vez que los israelitas iban a la guerra, ¿a quiénes llevaban adelante? ¿A la gente con las espadas? ¿O los cañones? Los cantores, hermanos, los cantores. Esos eran los primeros. Los que cuando tomaron a Jericó, ¿quiénes iban? Los cantores, dándole la vuelta y alabando al Señor. Y da la vuelta y alababan al Señor. Cántale al Señor. Por eso es que la adoración en una iglesia es lo más hermoso que hay. Yo les digo que si la iglesia no tiene adoración, no tiene verdadera alabanza. La alabanza, da las manos, todo eso está bueno. Pero cuando usted levanta sus manos, alaba al Señor y le dice lo hermoso que Él es. Dile al Señor que es bello, que Él es hermoso. Cuando ores, dile, Señor, tú eres hermoso, tú eres bello. Gracias por estar conmigo. Dale las gracias a Dios porque estás vivo. Y porque el Señor es el que te ayuda, el que te da la fuerza para levantarte por la mañana al trabajo. ¿Verdad, Arnold? Que el Señor te levanta a pesar de tu brazo. El Señor nos levanta a pesar de todas las cosas que el padre de las tinieblas no quiere poner en el camino, las zancadillas del diablo. Pero el diablo no tiene poder sobre nosotros los cristianos. Porque tenemos, vamos a decir las cosas que tenemos, las armas. El nombre de Jesús. ¿Todos lo dijeron? No, la mitad están callados. Wow, ¿que están durmiendo? El nombre de Jesús. La sangre de Cristo. Oración y ayuno. Espíritu Santo. La palabra de Dios. Alabanza y adoración. ¿Cuántas armas tenemos? Muchas armas. Así que tú no puedes andar cabizbajo. Ni en problemas, ni en tristeza, ni en preocupación. No, Señor, tienes todas estas armas. Úsalas. ¿Sabes el problema que existe? Que la mayoría de los cristianos no la usan. Por eso nuestras vidas no son brillantes. El Dios de luz quiere que tú alumbres. Donde quiera que vayas, que alumbres. Que alumbres delante de tu familia, que alumbres delante de este mundo que se pierde. En esta hora yo voy a orar primeramente por los que están en el internet, que no conocen del Señor. Mira, lo mejor que te puede pasar en la vida es que tú aceptes a Cristo como tu Salvador, porque cuando mueras te vas a ir al reino de la luz, no al reino de las tinieblas. Y sí tienes que decidir ahora qué vas a hacer con tu vida. En este día, el Señor está muy interesado en que tú le aceptes. Haz esta oración. Padre Celestial, en esta hora te doy gracias por haber muerto por mí en la cruz del Calvario. Yo en este momento reconozco que soy pecador o pecadora. Abro las puertas de mi corazón. Entra a mi vida. Dame esa salvación que tú ganaste por mí. Y gracias, Señor, por ella, por esa sangre que derramaste en la cruz. Gracias por esa sangre. Gracias porque yo sé
que cuando yo muera voy a ir al reino de la luz, porque tú lo ganaste para mí. En el nombre de Jesús oro. Amén.